Muy queridos amigos y amigas, qué bueno poder encontrarnos nuevamente y sentir lo que somos, iglesia, familia de Dios. Y una familia que necesita encontrarse, las familias necesitan dialogar, necesitan escucharse, necesitan animarse en la fe, en el caminar de la vida. Eso es lo que tienen que hacer las familias. Y en la fe nos sucede lo mismo. Y por eso los creyentes siempre estamos invitados a reunirnos y de manera especial cada domingo cuando somos invitados a participar, nosotros cristianos católicos de la Santa Misa, reunirnos junto al altar, otros hermanos cristianos reunidos ahí en torno a la palabra de Dios y todos entonces alimentarnos así, escuchar al Señor y dejar que Él anime nuestra fe, que Él nos consuele, que Él nos oriente, que Él nos muestre caminos. Estamos iniciando septiembre. Septiembre para nosotros chilenos, mes de la patria, mes de mucha fiesta, de mucho encuentro, de mucha alegría. Para nosotros cristianos también, septiembre es el mes de la Biblia y es así entonces que en muchas de nuestras comunidades habrá cursos bíblicos, encuentros de los creyentes en torno a la palabra de Dios. Yo te animo a que estés atento a lo que se va a decir en tu parroquia, en tu capilla y ojalá le des durante este mes donde tenemos múltiples actividades de encuentros, de fiestas, de encuentros familiares, de encuentros como sociedad para celebrar a Chile, nuestra patria, también en medio de todo eso tengamos tiempo de más tranquilidad, de reposo y de estudio y de encuentro con la palabra de Dios. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Nosotros recordamos que fue un mes de septiembre cuando por primera vez la Biblia salió impresa en castellano. Después que se inventó la imprenta y que entonces los textos de la Sagrada Escritura pudieron comenzar a divulgarse. Antiguamente los textos de la Escritura estaban solamente en los monasterios, en las grandes iglesias, porque eran textos manuscritos, escritos a mano. Sabemos todo el trabajo que eso significaba y por lo tanto era muy difícil que la gente pudiera tener la Sagrada Escritura en su casa. Pero una vez que se inventa la imprenta, surge esta posibilidad que los textos puedan llegar a una mayor cantidad de gente. Y fue precisamente en un mes de septiembre cuando por primera vez la Biblia se imprime en nuestra lengua, en la lengua castellana. Y eso entonces es lo que recordamos y por eso se invita a las diferentes comunidades cristianas, más allá de la Iglesia Católica, todos los cristianos celebramos este acontecimiento y le dedicamos entonces más tiempo a la Sagrada Escritura. Cuando nosotros comenzamos a celebrar nuestra patria, también hemos de entender que la palabra de Dios ha de ser fundamento para vivir nuestro ser chilenos, que fundamento para toda nuestra nacionalidad. Por eso el creyente siempre estará atento a la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi caminar, así nos lo dice. Y la palabra de Dios nos orienta y la palabra de Dios nos consuela y la palabra le va dando sentido a nuestra vida. ¿A quién otro vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que en ese espíritu les invito a que escuchemos como cada vez que nos encontramos a través de RTC Televisión, poder entonces nosotros escuchar palabra de Dios que nos oriente, que nos motive en todo nuestro quehacer. El texto bíblico que hoy día les comparto corresponde a la primera lectura de la misa de este domingo. Y este texto está tomado del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres.
no añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Hermoso texto. Dios le habla, o Moisés le habla a ese pueblo que ha salido ya de la esclavitud, a ese pueblo que comienza a caminar por el desierto hacia la tierra prometida. Dios le ha hablado a su pueblo. Dios le ha dicho a su pueblo aquello que le conviene. Dios le ha entregado a su pueblo por medio de Moisés las tablas de la ley. Le ha entregado los mandamientos. Dios le ha dicho al pueblo entonces, por medio de Moisés, qué es lo que le conviene, por dónde debe ir, por dónde debe dirigir sus pasos para llegar a la meta a la cual Dios le invita, que es la tierra prometida y que para nosotros también, por supuesto, es el cielo y es la vida eterna. Y precisamente a partir de eso, como Moisés le recuerda al pueblo: miren, fíjense lo que Dios nos ha dado y dense cuenta que de poner por obra lo que Dios nos dice, nosotros seremos un pueblo recto, seremos un pueblo sabio, seremos un pueblo prudente. Por lo tanto, esforcémonos en cumplir esto que el Señor nos ha enseñado. Por lo mismo, estas palabras dichas por Moisés hace tantos miles de años atrás al pueblo de Dios, a Israel, son palabras también dirigidas para nosotros hoy día, la iglesia, que somos el pueblo de Dios. Para nosotros también hoy día como nación, como una nación que se dice mayoritariamente cristiana, mayoritariamente que cree en Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador. Se nos invita entonces a ser una nación prudente, se nos invita a ser un pueblo grande, se nos invita a ser gente sabia. Sí, todo eso lo queremos para nuestra patria. ¿Y cómo no mirar nuestro país y agradecer a Dios por todo lo que hemos avanzado, por todo lo que ha ido progresando nuestra patria? No podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Faltan muchas cosas y ahí estará el trabajo de todos nosotros y el esfuerzo de las autoridades y el esfuerzo de nosotros como ciudadanos. Pero también junto a ese esfuerzo y ese trabajo lo podremos realizar todavía con más entusiasmo, con más dedicación, con más sentido de responsabilidad y con sentido de eternidad, si nosotros escucháramos la palabra de Dios. Si nosotros fundamentáramos nuestra vida en este querer de Dios. Cuando Dios le entrega a su pueblo los mandamientos, ¿a qué lo invita? Lo invita a caminar en una actitud humilde, en una actitud de servicio, en el reconocer a Dios, reconocer a Dios como el Señor y Creador y como aquel que merece ser escuchado y cuyas leyes nos dan vida y no nos oprimen, cuyas leyes nos liberan y nos hacen volar alto y no nos quitan las fuerzas para caminar. Y también como el Señor con los mandamientos nos invita a saber vivir en una buena relación de unos con otros, de respeto de unos para con otros. Por eso que nos enseña Dios y que nos muestra el camino del cielo, nos muestra también el camino de un verdadero progreso. Si nosotros respetamos a Dios, no nos olvidamos que somos criaturas
Y si aprendemos entonces a respetar a Dios y lo que de Dios viene y su gran enseñanza, seremos de verdad una gran nación. Seremos de verdad un pueblo sabio. Si nosotros aprendemos a dar culto a Dios y no nos olvidamos que somos hijos, que somos criaturas, que somos hombres y mujeres redimidos por el Señor, si no nos olvidamos de eso, aprenderemos a ser humildes delante de Dios y a no creernos nosotros nuestros pequeños dioses y cada uno siendo un pequeño Dios, haciendo lo que se le dé la gana, imponiendo mis ideas, sino que aprenderemos a escuchar, aprenderemos a oír, seremos sabios en esa actitud humilde de saber escuchar a Dios. Y de un Dios que nos dice, bueno, ¿quieren tener vida? ¿Quieren vivir ustedes en paz? Bueno, respeten. Y respeten la vida, y respeten la familia, y sean honrados, y preocúpense de sus padres, y velen por el bien de los mayores, y vivan en una actitud de servicio, no anden destruyendo familias. Todo aquello que nos indican los mandamientos. Nos invitan a saber cuidarnos a nosotros mismos. El Señor nos invita a saber cuidar nuestra alma, nuestro proceder. En definitiva, para que tengamos vida, para que seamos sabios. Ya nos lo dice la misma palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En definitiva, lo que nos hace verdaderamente sabios es saber respetar a Dios. Eso. No es sabio el que sabe muchas cosas. No es sabio aquel que es como una gran enciclopedia. Sí, es una persona que tiene conocimientos, pero el verdadero sabio, aquel que tiene la sabiduría que salva en definitiva, es el que tiene respeto por las cosas de Dios. Queremos ser un pueblo sabio, queremos ser un pueblo grande, y eso como iglesia, eso como familia, eso como sociedad, aprendamos a respetar a Dios. Si a veces o estamos mal y vivimos situaciones difíciles, tensas, situaciones que nos duelen, que nos avergüenzan al interior de la iglesia, si vivimos un espíritu a veces como crispado entre nosotros como nación, si de repente estamos tensos al interior de nuestras familias, es porque sin duda nos falta oír más a Dios, prestar atención a Dios, ser más respetuoso con Dios y con su palabra. En Chile se está iniciando, vamos a iniciar la primavera. En la primavera todo renace. En la primavera, sobre todo, quizá nosotros no tanto en este norte, pero en otras zonas de nuestro país se nota con más fuerza cómo todo renace, cómo todo se llena de vida, se llena de color, se llena del aroma de las flores. Es decir, cómo las estaciones nos van señalando un poco lo que puede ser nuestra vida. Después de un tiempo de invierno en que parece todo como morir, todo renace. Así también, tengamos esa misma esperanza frente a lo que es la vida de la iglesia, frente a lo que es la vida de nuestra familia, frente a todo lo que es la vida de nuestra sociedad, de nuestro país. Todo puede renacer, todo puede ser más hermoso. Después de las podas que se realizan, después del invierno donde las plantas como que se retraen, pero para llenarse de fuerza, para llenarse luego en la primavera de nueva vida, que eso también suceda en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en la comunidad de la iglesia. Que la palabra de Dios entonces siempre nos oriente, nos consuele. Es septiembre, es mes de la patria, mes de la Biblia también. A leer más la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios y sobre todo a tratar de vivir la palabra de Dios. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos ser un pueblo grande? ¿Queremos ser un pueblo prudente? Hagamos caso a lo que el Señor nos pide. Dios nuestro Señor les bendiga abundantemente. Que la Virgen Santa bajo su manto nos cobije.